hay rumores en todas las direcciones. Y sí, con gusto lo digo. Muy brevemente, las relaciones con Roma desde años, no es nuevo. Es una relación, decimos, en la cual nosotros tenemos una posición que no hemos cambiado, siempre la misma. Y es que ponemos como condición sine qua non de un reconocimiento con Roma de no cambiar. Eso es, que nos acepten como somos y que nosotros vamos a continuar así. Continuar así significa mantener toda la fe, todos los sacramentos, la disciplina del espíritu cristiano, que implica también el ataque, la condena de los errores. Y es por eso que en el 2012 Roma, que había hecho un movimiento para proponer algo, no funcionó, porque habían dicho que la condición de la fraternidad de ser reconocida era de aceptar que el concilio tradicional y que la nueva misa es lícita, que significa que es buena. Y nosotros hemos dicho no, la misa nueva es mala y el concilio no es tradicional. Bien, como hemos dicho no, la Congregación de la Fe ha querido terminar el caso con una condenación, que es una excomunión de todo el movimiento. El que ha propuesto el decreto al Papa fue el cardenal Müller, porque Levada ya se fue. Y Papa Benedicto ha dicho no, pues se fue. Entonces ahora es Papa Francisco. Y el mismo cardenal Müller ha de nuevo puesto en la mesa del Papa Francisco esta vez este decreto de excomunión. Y Papa Francisco ha dicho, como Papa Benedicto, no. Papa Francisco nos conoce desde la Argentina y dice, no, esta gente no es cismática, son católicos. Es lo que ha dicho. Y dice también, bueno, son irregulares, pero son católicos. Y la Congregación de la Fe, me parece, ha cambiado un poco su actitud alrededor de nosotros, y a mí también me parece que es a causa de los problemas que se encuentra ahora en la iglesia, especialmente con la cuestión del matrimonio, que es como la punta de un iceberg, que muestra que hay mucho más. En el septiembre del año pasado hubo una reunión que fue la última con la Congregación de la Fe, y en esta reunión el cardenal Müller nos decía que ustedes entienden, la Congregación de la Fe se obliga a dar a vosotros un tiempo mucho precioso en el tiempo en el cual hay problemas enormes en la iglesia. ¿Cómo para decir? Ustedes nos molestan porque hay grandes problemas en la iglesia y no vemos por qué no debemos ocuparnos de vosotros. Y es claro que nosotros decimos lo mismo a ellos. Y lo que he visto en este momento, en septiembre del año pasado, que me sorprendió muchísimo, era de ver que los jefes, la Congregación de la Fe, eran unidos
contra el Papa Francisco y sus ideas en la doctrina y relativistas, tan relativistas, y también con el matrimonio y todo eso. Me sorprendió eso. Y no sé si es eso que explica, quizás en parte, que Roma, pues esta congregación, por el momento está más o menos exigente de lo moderno, o quizás que no se ve obligado de repensar un poco a lo que hacen, porque el desastre es enorme. ¿Por qué lo digo así? En julio, al inicio de julio de este año, la Congregación de la Fe ha hecho de nuevo una propuesta a la fraternidad. Y lo que es interesante es que en esta propuesta han eliminado las dos condiciones que habían puesto 2 años antes. Entonces no nos piden de decir que la misa nueva sea lícita, y no piden de reconocer que el concilio estaría tradicional. Al contrario, hubo discusiones. Hay que bien entender lo que es esas discusiones con obispos. El Vaticano nos ha propuesto de continuar las discusiones, porque nosotros decimos hay algo que no funciona con este concilio, de continuar estas discusiones con obispos. Y hubo 4, un cardenal Brandmüller, y 3 obispos. El arzobispo Arrieta, que está de la Curia, y el Monseñor Schneider, y Monseñor Wander, que es un suizo. Bien, hay puntos interesantes en estas discusiones. El primero es que todos estos obispos nos han dicho, las discusiones que tenemos no son ecuménicas, es discusiones entre católicos. Entonces, nos reconocen como católicos. Segundo punto, dicen, las preguntas que tienen, las cuestiones que quieren discutir, son cuestiones abiertas. Entonces, libertad religiosa, ecumenismo, nueva misa, colegialidad, lo presentan y son enviados de Roma como cuestiones que se puede discutir, como se habían renunciado a obligarnos a aceptar estas cosas. Para mí eso es un paso importante para el futuro. En el momento en el cual dicen que esas cosas son abiertas, significa que han renunciado a imponer, que renuncian de decir estas cosas son obligatorias. Para mí es el primer paso por finalmente, después de mucho tiempo, terminar con la condenación de estas cosas. Roma, a mí me parece que por muchos años no va a decir eso es error, porque no quiere tirar en su pie. Por quizás en 100 años lo dirán. Como la condenación de Honorius pasó más de 100 años después de él, y no inmediatamente. Entonces, no es perfecto, pero es ya un paso en la buena dirección. ¿Qué vamos a hacer con esta propuesta? Nosotros, a mí me parece imposible. Imposible, ¿por qué? Porque hay suficiente de mirar a la cosa muy real. ¿Cuántos obispos en la iglesia estarían de acuerdo de decir que la misa nueva es mala? Nosotros lo decimos y no vamos a creernos. Vamos a continuar.
¿Cuántos estarán de acuerdo? ¿Cuántos estarán de acuerdo de decir, sí, sí, pueden entrar en mi diócesis y trabajar diciendo que la comunión en la mano es mala? Se ve solamente con estos muy pequeños ejemplos que es imposible de trabajar con ellos. Y entonces lo que hago ahora es de decir a Roma, la única, o como se, la condición sine qua non para nosotros de aceptar un reconocimiento, lo que es normal porque somos católicos, es que nos acepten como somos. ¿Y como somos qué significa? Significa que nosotros jamás vamos a decir la nueva misa, jamás vamos a concelebrar, jamás vamos a dar la comunión en la mano, jamás vamos a distribuir la comunión en una nueva misa. Y al contrario, vamos a decir a la gente que no vayan a la misa nueva, que no comulguen con la, en la mano. Vamos a decir a los sacerdotes que hay que examinar muy claramente para ver si realmente son sacerdotes o no. Y cuando hay duda, hay reordenación, mismo por la crismación. A mí me parece que decir eso a Roma tendría que ser suficiente para hacer ellos ir al techo y decir no. Pero nosotros decimos, si ustedes no están de acuerdo con eso, no vale la pena ir más adelante, porque no vamos a cambiar. Es en la defensa, en la, en el rejet, en el rechazo de estas cosas nuevas que hemos salvado nuestro cristianismo, que estamos católicos. Entonces no estamos dispuestos a comer el veneno. Vamos a ver, a mí me parece que eso va a parar la cosa por un cierto tiempo. Con el Papa actual, que hace o que va de sorpresa en sorpresa, a mí me parece casi imposible de prever el futuro. Entonces, digo lo que nosotros hacemos. Lo que van a hacer ellos no lo sé. Pero mirando de nuevo a la realidad, y como veo cómo las cosas se desarrollan, puedo decir que pienso que, ¿cómo va a seguir las cosas ahora? Ya ahora hay obispos que empiezan de acercarnos a nosotros diciendo, necesitamos a vosotros para mantener la fe, para formar los sacerdotes, para dar el catecismo. Y entonces ellos empiezan de pedir nuestro ayuda, por ejemplo, predicando los retiros a los sacerdotes diocesanos de la diócesis. Sí, ya pasó eso. No es futuro, ya pasó. Que parece extremadamente difícil. Claro, piensan un poco, pero pasó. Y yo pienso que va a continuar este camino. ¿Qué significa? Que poco a poco vamos a ayudar obispos, sacerdotes, a regresar a la tradición. Y al mismo tiempo, con los modernistas, no hay nada que hacer. Vamos a rezar por su conversión, pero ellos nos odian y nosotros rechazamos de trabajar con ellos. Entonces, no hay mucho que decir. Pero nosotros no son católicos. Que seamos reconocidos o no, no va a cambiar. Los modernistas, que seamos reconocidos como católicos, no cambiará. Nos rechazan, porque estamos en la contradicción de lo que hacemos. Y los conservadores, poco a poco, viendo la situación terrible de la Iglesia, estarán obligados
de considerar lo que hacemos como el justo. Ya hay obispos que nos dicen, necesitamos a vosotros, pero por favor que no cambien. Y un otro que dice, estaría tan bien si fuesen reconocidos. Y nosotros decir, sí, y para decir la nueva misa, no, hay que resistir. Y no de pensar, ¿y usted por qué no resista? Pero ven, eso es la realidad, muy confusa, muy confusa. Y el Papa actual, que es muy despótico, que muy, decimos, progresista en la práctica, en la teoría dice un poco de todo, pero en la práctica se ve bien su camino. Pero él no, no provoca la unión, la unidad de la iglesia, deja las cosas ir en todas las partes. Entonces, lo que preveo por los años que vienen es una confusión aún más grande, pero con un cierto número de quizás cardenales, obispos, que poco a poco empiezan a reaccionar porque ven que las cosas han ido demasiado lejos. Y se empieza este movimiento ahora con este combate sobre el matrimonio. Y lo interesante es que ve que no es solamente un punto. Entienden que las cosas son juntas. Hay un punto de moral, pero también puntos de doctrina. Entonces no es solamente una batalla sobre el matrimonio o el divorcio, es mucho más amplio. No ven todo, hay pocos que ven bastante, hay muchos que navegan un poco así. Entonces se necesita mucho la discusión, pero lo que vemos es que de entre estos conservadores, aunque las discusiones mismas son a veces penosas, les hacen mucho bien, mucho bien. Tengo ejemplos, una vez fue el padre Schmidberger que habló con un cardenal. Al final el padre Schmidberger dijo, vale nada, no vale la pena de tomar tiempo para discutir con esa persona. Bien, este cardenal el día siguiente habló con otra persona diciendo, ¿usted conoce al padre Schmidberger? Oh, un poco. Eso es un gran hombre. Es para decir, es un poco, bueno, esas son anécdotas, pero se ve que realmente ayudamos a estas personas a pensar, a reflexionar sobre el daño del concilio, porque no piensan. Y a mirar dónde está el error. Y lo veo con varios obispos. Uno, primera vez, después de la misa, trataba de defender un poco la misa nueva. El segundo encuentro ha dicho, estoy de acuerdo con todos los puntos contra la misa nueva. Sí, es un ejemplo. Y un otro sobre el ecumenismo. Habíamos preparado toda una lista de problemas del ecumenismo. Ha dicho, estoy de acuerdo. Sobre el ecumenismo también eso es interesante. En Roma, ¿qué se dice sobre el ecumenismo? ¿Qué dicen estos obispos? Dicen, el ecumenismo vale solamente si se mira a la conversión de los individuos. De pensar a una conversión de una religión es una utopía. Nos han dicho los 4 obispos con los cuales hemos discutido. Es interesante, porque es el contrario que se hace con el comunismo. Entonces, yo pienso que sí, el daño causado a la Iglesia ayuda a personas
un poco mejores de reflexionar y finalmente de poner en preguntas muchas cuestiones que hasta ahora no han querido abordar, diciendo simplemente hay que obedecer o algo de este tipo, porque ven que realmente se hace el daño a las almas. Pero ¿cuánto tiempo durará todo eso? Yo no lo sé. Lo veo que sí, la tradición Roma no la puede eliminar. No la pueden, han tratado, no lo pueden. Entonces está aquí esta tradición. Y es católica. Y son hechos. Cuando se ve las familias, cuando se ve estos niños que aprenden el catecismo y todo eso, se ve, es un hecho. Y yo conozco casos interesantes. Por ejemplo, ahora ha empezado de obligar los soldados de la guerra suiza a aprender el catecismo. Bien, finalmente. Hay hay unos tradicionalistas entre los guardos. La guarda, sí. ¿Quién sabe el catecismo? Ellos. Sí, claro. Y el capelán lo ve y lo saben todo. Y se reconocen que el catecismo dado por nosotros es católico y la gente lo sabe después. Porque los jóvenes modernos no saben nada, hasta recitar un credo. Y más, decir los 7 dones del Espíritu Santo. Hay ejemplos. Hubo en Irlanda un obispo que preguntó, antes de dar la confirmación moderna, hablando a los niños, que me dicen cuáles son los dones del Espíritu Santo. Nada. Pregunta a las maestras. Nada. Mira toda la congregación. ¿Hay alguien que me puede decir cuáles son los dones del Espíritu Santo? Y un gran había un señor fiel nuestro con su mujer. Y la mujer le dice, tú sabes. Finalmente él se levantó y le dijo. Y el obispo le decía, yo quiero verte después de la ceremonia. Son cosas ridículas, pero es la realidad. Terrible, terrible realidad. Y de nuevo, contra esta realidad no pueden hacer nada. Esta realidad es que realmente somos católicos. Con o sin reconocimiento, con o sin título, poco importa. Pero es claro que poco a poco nosotros queremos ganar lo que podemos. Estamos primeramente salvar la fe para nosotros, para nuestros fieles, y se puede ganar de nuevo, sí, hay que hacerlo, con nuestras fuerzas, respetando todas las proporciones, digamos así, nuestro deber primero, y después sí podemos ayudar, pero sí hay que mucho